Levanten su Biblia y digan conmigo, por favor, todos juntos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vayan por favor al Evangelio de San Lucas en el capítulo número 14. Lucas capítulo número 14, y vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. ¿Lo tienen, santos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grandes multitudes iban con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta es palabra de Dios. Que el Señor nos revele su palabra, que nos hable a nuestras vidas, y nosotros estemos receptivos para escuchar el consejo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntense, por favor. Estoy en una gran serie que comencé en la mañana y que voy a estar predicando todos estos días para que quede claridad en el pueblo de Dios de este desafío, de esta comisión que Dios ha puesto a nuestra iglesia para poder llevarla a un siguiente nivel. Hacer creyentes o hacer discípulos, eso es lo que estamos analizando. Permítame hacer un flashback de lo que tratamos en la mañana, en el mensaje anterior. Dijimos que los evangélicos han llegado a ser una fuerza que no puede ser ignorada en El Salvador. Vuelvo a repetir esto. Los creyentes evangélicos han llegado a ser una fuerza que no puede ser ignorada en El Salvador. Cité un ejemplo que estaba el día lunes leyendo los periódicos muy temprano en la mañana, y en la prensa gráfica había una nota que decía: el catolicismo está perdiendo adeptos en El Salvador. Eso fue el lunes 8 de agosto. Al leer el artículo encontré que decía que en los últimos 12 años, escuchen esto, en los últimos 12 años, el catolicismo ha pasado del 55% al 44%. Un fenómeno que ha tenido más impacto en las grandes ciudades y en las familias obreras.
El artículo decía que hay lugares en El Salvador donde los cristianos evangélicos ya son mayoría. En estos años santos, el catolicismo, que es una denominación religiosa, y hay que decirlo, la más grande del país, su alcance ha venido bajando en los últimos años, según lo revelan una serie de encuestas de LPG Datos, que es la unidad de investigación de la prensa gráfica. Datos interesantes, como por ejemplo, y es que en el 2004, cuando le preguntaron a la gente de qué religión era, el 55% dijo que era católico y el 29% dijo que era evangélico. Han pasado 12 años, desde mediados del 2004 a mediados del 2016, haciendo trimestralmente la misma pregunta: ¿de qué religión es usted? A la vuelta de esos 12 años, el 44% de los salvadoreños se considera católico. El 37% dice que es evangélico y el 15% no se identifica con ninguna religión. ¿Cómo interpretar esos datos? Esa información nos dice que en estos últimos 12 años el catolicismo ha bajado 11 puntos porcentuales, mientras que los evangélicos han subido 9 puntos porcentuales, aunque también ha habido un incremento leve de las personas que no se identifican con ninguna religión. Datos interesantes. Ustedes saben que de los departamentos del Salvador, esta información muestra que el mayor avance de cristianos evangélicos ha sido en el área metropolitana de San Salvador. Le sigue después Occidente y en tercer lugar está Oriente. Es decir, que San Salvador, Occidente y Oriente, en ese orden es donde más ha crecido la iglesia evangélica. La región paracentral, hablo de Hilo Vasco, Cabañas, es donde todavía hay un bastión de la iglesia católica romana. Hay algo interesante en esto. En Occidente, por ejemplo, ya hay un departamento, escuchen esto, ya hay un departamento donde los evangélicos son mayoría. Se trata de Aguachapán. En Aguachapán, el 38% de la gente que vive allí dice que es evangélica, mientras que el 37% dice que es católica. Aquí en San Salvador, si analizamos algunas gráficas en las ciudades más importantes, me llamó la atención porque lo hacen así en todas las ciudades importantes. Me llamó la atención, por ejemplo, en Ilopango. Aquí en este municipio, el 41%, lo que está en azul, son católicos, mientras que los evangélicos son el 41%. Es decir, en este municipio hay igual número de evangélicos con católicos. Veamos otro, Soyapango. El 42% dice que son católicos, mientras el 41% dice que son evangélicos. San Martín, allá donde está Ernestina, el 44% se dicen que son católicos, mientras que el 38% dicen que son evangélicos. Apopa, en Apopa el 39% son católicos y el 41% son cristianos evangélicos. Es decir, hay más evangélicos que católicos en este lugar de Apopa. Viendo estos datos, que no son los únicos, porque LPG Datos, la unidad de investigación social de la prensa gráfica, ha hecho esto trimestralmente durante los 12 años, pero igualmente lo ha venido investigando el YUDOT, que es el Instituto de Investigación de la UCA, el CIOT, que es el Instituto de Investigación también de la Universidad Tecnológica, y la CID Gallup, al hacer como un concentrado de todas estas casas de investigación. La CID Gallup dice, por ejemplo, que en El Salvador el 44% son católicos, mientras que el 46% son
el 46% católicos y 44% evangélicos. Es evidente, de acuerdo a estos datos, que en El Salvador el evangelio, los que se declaran cristianos evangélicos, ha ido en crecimiento. ¿Quién podría pensar esto? Yo creo que esto es un pensamiento muy personal. En El Salvador, el movimiento cristiano evangélico ha tenido tres grandes momentos. El primer momento fue el fundacional, cuando vinieron los primeros misioneros en El Salvador, 1882. El segundo momento es el momento del establecimiento, en la década de los 30 a los 40. Hubo un movimiento campesino, pero eso también llevó a las grandes ciudades esa migración de campesinos, y ahí van muchos cristianos evangélicos. Les dije, tres etapas ha habido en cuanto al movimiento evangélico. Uno, el fundacional. Dos, el establecimiento. Y tres, es la etapa del crecimiento. Desde 1970 para acá, los evangélicos han ido creciendo como la espuma en El Salvador. Hay encuestas de 1970, hace 46 años, y se decía que los que eran cristianos evangélicos en El Salvador solo eran el 3%. De acuerdo a ese dato y de acuerdo a la población de ese momento, en El Salvador, en todos los evangélicos de todas las iglesias, solo habían unos 90,000 evangélicos. 46 años después, el 44%, según la Sid Gallup, 39% de acuerdo a la Universidad Católica, la UCA, 39% de acuerdo a la LPG Datos, son cristianos evangélicos. Eso significa que en El Salvador, en la actualidad, hay casi 2,5 millones de cristianos evangélicos. Junto al crecimiento evangélico, es evidente que han habido crecimiento de movimientos que han sido mega iglesias. En la etapa fundacional y en la etapa de establecimiento era la misión centroamericana, los bautistas, los que estaban ahí gobernando, y eran los grandes evangelizadores, los grandes compulsores. En la época de los 30 para acá, previo al crecimiento, fueron las asambleas de Dios, apóstoles y profetas, que trajeron una gran bendición a El Salvador. De los años 70 para acá, Dios levantó movimientos tan grandes que eran capaces de llenar 3 estadios al mismo tiempo, a la misma hora, que abrieron células en todos lados, y Dios levantó a la misión cristiana Elim. En los años 80, con un hervor en los años 90, sobre todo esa década, Dios levantó a la iglesia El Tabernáculo como un movimiento sin precedentes en ese país. En el año 2001 en adelante, Dios levanta un movimiento de avivamiento y crea un punto focal a las afueras de San Salvador, allá en Ilopango. Dios levanta una iglesia que se convierte en la bandera y en la pionera del avivamiento en El Salvador, y es precisamente nuestra iglesia. Ahora, cuando yo observo estos datos, sin duda alguna podemos alegrarnos, pero hay que ser realistas. En El Salvador ha llegado el momento que la iglesia evangélica se ha estancado. Se ha estancado. Hemos llegado a una meseta, y luego se abren iglesias de garage, iglesias pequeñas, pero ya no es para ganar almas, ya no es para evangelizar, es para reciclar cristianos de otras iglesias. Ese es un fenómeno interesante. Ya no vamos a pescar en el mar o en el lago, pescamos en las peceras, en las iglesias, y las traemos acá. Otra preocupación muy latente,
me la dijo un amigo sacerdote. Mira, Carlos, me dijo, nosotros la Iglesia Católica, por 500 años, nos convertimos en la religión oficial de Latinoamérica. Y hemos creado tanto daño, porque la gente era solo nominacional, era católica de nacimiento, porque la bautizaban. Iban 3 veces a la iglesia, cuando los bautizaban, cuando se casaban y cuando iban a la misa de cuerpo presente y que se morían. Y de ahí tal vez alguna invitación de carácter social. Pero eso creó una religión. Si ustedes, me lo dijo un sacerdote, y yo creo que lo dijo bien dicho, sin mala intención, si ustedes, los cristianos evangélicos, no tienen cuidado, se van a convertir en la nueva religión de los salvadoreños. ¡Wow! Eso es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque el término religión a mí de hecho no me gusta. Los evangélicos nos podemos convertir en la nueva religión. Hermanos, ¿qué está pasando con este gran crecimiento? Yo quisiera decir a Popa, Ilopango, San Martín, Aguachapán, en los municipios donde más evangélicos hay, es donde más violencia hay. No significa que nosotros creemos la violencia. Lo que significa, sí, es que no hemos tenido un impacto social a nivel de nuestras comunidades como debería de ser. Duele reconocer eso. Yo sé que han habido comentarios que han sido deliberadamente, llamémosle así, deliberadamente salvajes, que dicen, entre más cristianos en El Salvador, más violencia. No es así tampoco. Al contrario, entre más violencia, más cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque la gente se refugia ahí. Pero no hemos tenido un impacto social. Hermanos, antes, yo no sé si se acuerdan, en los clasificados ponían anuncios. Necesitamos cajero para una empresa o para un banco. Requisito: bachiller contable, no mayor de 25 años, con disponibilidad de horario. Y abajo ponían cristiano evangélico. Y a mí me llamaba la atención por qué ponían dentro del requisito. Porque era un común denominador pensar que los cristianos éramos gente correcta. Éramos gente que teníamos valores. Los cristianos no tomaban. Los cristianos no se endrogaban. Los cristianos no robaban. No se divorciaban. No eran adúlteros. No eran fornicarios. Es decir, los cristianos era un grupo realmente bien importante. Pero ¿qué ha pasado a la vuelta? Hermanos, déjenme decirles algo. Nos hemos convertido en creyentes, pero no en discípulos. Creyente es bien fácil ser, definitivamente. Es más, creyente puede ser cualquiera. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, que también los demonios creen y tiemblan. Si creyente, por eso es que la iglesia está así. Porque no hemos entendido la gran comisión. Mateo capítulo 28 versículo 19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. No dijo vayan y hagan los creyentes. No dijo vayan y pregúntenle si van al cielo o al infierno. No dijo vayan y preséntenle las 4 leyes espirituales. Aunque hay que evangelizarlo, hay que preguntarle si van al cielo o al infierno, hay que evangelizarlo sin duda alguna. Porque para ser discípulo primero hay que ser creyente. Pero nos hemos quedado ahí. Nuestro énfasis ha sido llenar las iglesias y hemos presentado un evangelio de la gracia barata. Venga y usted va a ser bendecido. Venga y va a tener milagros. Venga y le va a ir bien. Venga y Dios va a estar con usted.
Pero cuando la gente viene, y de hecho Dios les hace milagros y los bendice, cuando tienen la bendición, se terminan yendo. Se terminan yendo o no reciben la bendición y ya no van a la iglesia. ¿Por qué? Me engañaron. Perdonen, es el problema de hoy en las iglesias, es que hemos hecho muchos creyentes, hemos creído que la gran comisión es ir y hacer creyentes, y la gran comisión, la gran encomienda que Dios nos dejó es: vayan y hagan discípulos. Un creyente es cualquiera, si hasta los diablos creen. Creyente, hermanos, es un brujo, un espiritista, si creen pues en sus cosas. Hasta los ateos son creyentes, porque creen en sus filosofías y en sus argumentos. Creyentes son los musulmanes, creyentes son los católicos, los mormones, los espiritistas, testigos de Jehová, creen en algo. Creyentes son los que siguen a Jesucristo hombre, porque creer es reducido a un ejercicio eminentemente intelectual, mientras que el ser discípulo es otra cosa. Hermanos, ¿qué quiere decir un creyente? La palabra creyente significa devoto, seguidor, piadoso y religioso. O sea, eso es lo que hemos hecho. Por eso hay tantos problemas en las iglesias. Por eso yo me he preguntado por qué se estanca el evangelio. Yo me he preguntado por qué hay gente que hoy tiene un impresionante amor y celo por servir a Dios y después se termina todo eso. Yo me he preguntado por qué hay gente que ya no viene a la iglesia. Yo me he preguntado por qué hay gente que anda de iglesia en iglesia en iglesia, viendo dónde hay, porque son demandantes y no ofertantes, porque están buscando los panes y los peces y no al Dios que multiplica los panes y los peces, porque están buscando los milagros pero no al Dios que hace los milagros. ¿Están oyendo acá, hermanos? Las iglesias tenemos seguidores, tenemos creyentes, pero les da igual venir a la iglesia o no venir. Viven bajo su libre albedrío, tienen su propia Biblia, no tienen convicción cristiana. O sea, ese es el gran problema. Igual hoy voy porque está de moda, bonita la iglesia, pero después no voy. Se va a llover, no voy a ir a la iglesia. Mire, creyente nada más. Creyente. No hay discípulo. Discípulo es otra cosa, hermanos. Son creyentes. El resultado de eso es que las iglesias tienen muchos adherentes al cristianismo, pero pocos discípulos. ¿Por qué? Porque, hermanos, de repente en las mismas iglesias hay tantos problemas, chambres, ¿cómo se llama? Problemas que quedan debiendo. Miren, hermanos, si yo les dijera a ustedes las llamadas que recibimos aquí en el TAI, preguntando por hermanos que han dicho que se congregan aquí porque han estafado o porque han quedado mal en créditos o le deben dinero a otros. Yo sé que esto está saliendo en televisión y los católicos están diciendo: qué bueno, miren cómo están los evangelios. Ustedes están peor, idólatras, bolos y religiosos. O sea, no ni siquiera creyentes son. O sea, pero mire cómo es la cosa. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hemos llegado a una meseta. Yo le preguntaba al Señor, orando, clamándole, diciéndole: Señor, ¿qué pasa con nuestra iglesia? ¿Por qué las células no avanzan? Y yo pregunto: ¿y por qué no avanzan las células? Pastor, por la situación de violencia que hay, las maras y nadie quiere ir. No avanzan porque somos creyentes. Porque el cristianismo precisamente avanzó, se divulgó y se hizo grande en medio de la persecución romana, hermanos. En ese tiempo a los cristianos los agarraban y los echaban a los leones. ¿Sabe por qué no avanza? Porque tenemos creyentes mediocres en las iglesias.
que andan detrás de un lugar, de un puesto, de una nominación, pero que no quieren trabajar en la iglesia. No quieren trabajar. Bueno, si hay violencia, vaya y gane para Cristo. Seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Quién puede más? La MS, la Federación, la 18, los revolucionarios, las bandas. ¿Quién puede más? O el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de cambiar cualquier situación y cualquier persona, por torcida que sea. No, es que, mire, no, es que la gente no quiere, pastor, tan duritas. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos estado reciclando hermanos. Las células no son para los hermanos. Las células son para los que no son hermanos, para irlos a traer y pasarles el mensaje. Hemos estado entreteniéndonos con conciertos de música, con vigilias, con eventos, con seminarios, pero solo para creyentes. Y lo peor es que no estamos haciendo discípulos. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, llegamos a una conclusión hoy en la mañana, que es importante hacer discípulos. Pero dejé planteadas dos preguntas. Una, ¿qué es un discípulo? Y dos, ¿cómo se hace un discípulo? Después de responder estas dos preguntas, usted honestamente delante de Dios y delante de su conciencia va a responder si es solo creyente o es discípulo o discípula del Señor, que ese es otro asunto. ¿Qué es un discípulo? Jesús contesta esta pregunta. El evangelio que hoy hemos leído. Vamos, por favor. Versículo número 25. Grandes multitudes iban con Jesús, y él se volvió y les dijo: un momento acá. El maestro, nuestro Señor Jesucristo, empieza a hablar y le habla a la muchedumbre que lo ha venido acompañando acerca de las dificultades que deberían soportar los que debían ser discípulos. Es más, las multitudes de creyentes no sirven en la iglesia, porque hoy están y mañana no están. Ejemplo es acá. Hermanos, en el Taicito, como había algo nuevo, ahí estaban las mares de gente, viniendo quizás algunos de otras iglesias. Hoy tenemos 525 parqueos, un gran templo, y la gente prefiere quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque es creyente. Un discípulo no actúa así. Jesús increpó a la gente porque sabía que las multitudes son endebles. Las multitudes hoy están con uno, mañana no están. ¿Se recuerdan el domingo de Ramos cuando iba Jesús en el burrito? Toda la gente gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Levantaban sus palmeras, les ponían sus mantos. 6 días después, 5 días después, eligieron a Barrabás y no a Jesús. 6 días después, esa misma gente que gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa gente le gritaba a Cristo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque eran seguidores, creyentes. Jesús se da la vuelta. En otra oportunidad les dice: hey, ustedes me siguen. ¿Saben por qué? Porque les di de hartar la otra vez. Ustedes me siguen por los milagros. Entonces Jesús se da la vuelta y dice 3 cosas de lo que no es un discípulo. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también su propia vida, ese no puede ser mi discípulo. Segundo, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Tercero, 33. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí Jesús iba caminando, se dio la vuelta y vio la gran multitud y le dijo: miren, el que no sacrifica a su tata, a su nana, a su marido y a su mujer y a sus hijos y aún a su propia vida, por mí no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Si nosotros pasamos eso, Jesús lo dijo en negativo. Si lo pasamos a lo positivo, podríamos tener luces de qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo entonces? Tiene tres cosas. De acuerdo al versículo 26, lo primero, el que aborrece. Otras versiones dicen el que sacrifica a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y sacrifica aún su propia vida. Ese puede ser mi discípulo. En primer lugar, entonces, ¿quién es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es el que sacrifica, ponelo por favor, el que sacrifica el amor a su familia y aún el amor a su propia vida. Ahí está. Ese es un discípulo. El que puede sacrificar el vínculo familiar y aún sacrificar por seguir al maestro su propia vida. Discípulo es el que renuncia voluntariamente a los vínculos familiares y aún a la conservación de su propia vida. Algunos han malentendido ese versículo cuando dice: el que quiera ser mi discípulo, aborrezca a su padre, a su madre, a su hijo, sus hermanos, sus hermanas y también su propia vida. Puede hacer de repente que esté un muchacho, una jovencita rebelde, que quiera libertad y que no quiere estar con los padres, y lee este versículo y lo malinterpreta y dice: yo me voy a ir de la casa, voy a hacer mi vida independiente porque yo quiero seguir al Señor. No, vos lo que querés es vivir sola para que nadie te esté auditoreando tu vida a la hora que llegás, a la hora que te acostás y qué es lo que estás haciendo. No tratemos de justificar otra cosa. Algunos han malinterpretado esto. Por ejemplo, ha habido alguien que tiene problemas con el marido y es una mujer que dice: yo ya no quiero ese viejo panzón, lo voy a dejar y me voy a dedicar a servir a mi Señor Jesús. Esa es una excusa. Lo que está haciendo es trasladando a un plano espiritual un conflicto de carácter matrimonial. No es. Entonces, ¿qué quiso decir acá Jesús? El que quiera ser mi discípulo debe sacrificar a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos y aún su propia vida. La idea aquí de aborrecer a los padres, al cónyuge, porque la Biblia la idea aquí no es aborrecer y dejar, porque iría en contra de lo que Dios ya ha enseñado. Los hijos deben de honrar a sus padres. Dice: hijos, honren a sus padres para que sean de larga vida. En cuanto al matrimonio, el matrimonio es indisoluble. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Jesús toma el tema de la familia y la propia vida porque realmente es lo que más apreciamos nosotros. ¿Qué es lo que más aprecia la gente? La familia. Usted le pregunta inclusive a los que no tienen nada que ver, que son solo creyentes, si le preguntan: ¿a quién ama más usted? Y dicen: a mi mamá. Hasta se tatúan el nombre de la mamá. Y algunos hasta la foto de la mamá. Ahí en el gran bíceps que tiene, todo seco, así. Tanta marihuana que se harta. Entonces ahí se tatúa ¿cómo te diría? Se tatúa a la mamá. Pero no tiene que, pues eso es lo que más ama. La vida misma la amamos.
Hacemos todo lo que sea posible para poder vivir en salud. Cuando estamos enfermos nos preocupamos. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús acá? Con el que quiera ser mi discípulo debe sacrificar a sus padres, a su cónyuge, a sus hijos y aún su propia vida. Mis hermanos, lo que quiere decir es que un discípulo debe de amar por sobre todas las personas y por sobre todas las cosas, debe amar a su Señor. Le voy a volver a repetir esto. Un discípulo es el que ama por sobre todo a su Señor. Ese es un discípulo. Yo estoy pensando en este momento, como le dicen las mujeres a los hombres: ay, no puedo vivir sin vos, te adoro. Dos grandes mentiras. No puede vivir sin vos. ¿Y cómo vivió antes? Te adoro. Así le decía también al otro. Y además no hay que decirle te adoro a nadie, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Solo a Él honrarás. Solo a Él lo amarás. Le voy a decir algo. Todas las relaciones son finitas, se terminan. Aún los matrimonios se terminan con la muerte. Un discípulo del Señor, alguien que quiera ser discípulo, es el que ama a su Señor por encima de todo. Déjenme decirles algo aquí. Yo amo con toda la fuerza de mi corazón a esa mujer que está ahí. Yo amo a mi hijo, a mi hija, la amo. Amo a mi madre, viejita vaga en Estados Unidos, Ana. Yo la amo a ella. Amo a mis hermanos, pero ¿saben una cosa? Más que a mi esposa, más que a mis hijos, más que a mi madre, lo digo delante de Él, yo amo más al Señor por sobre todas las cosas. Y ese debe ser un discípulo. El que ama por encima de todo. ¿Sabe por qué yo amo al Señor por encima? Porque el amor que yo le tengo a Él me hace que yo les ame a ellos. Por eso. Entonces, hermanos, debemos entender. Yo sé que habrá momentos en la vida del creyente que será necesario elegir entre la familia, los amigos y la fidelidad al Señor. Habrá momentos, pero no busquemos eso como excusa. Hermanos, la declaración del verdadero discípulo será la dedicación, más bien dicho, del verdadero discípulo será por tanto esencial, costosa, ya que debe de estar dispuesto, si fuera necesario, a abandonar los vínculos de la familia, incluso abandonar el amor a su propia existencia física por el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. Miren, hermanos, presten atención a esto. Hay casos en que se da esto. Les voy a poner dos casos. Por ejemplo, en los países musulmanes, llega alguien y evangeliza, gana para Cristo a alguien y luego se quiere convertir en discípulo esa persona. Los padres musulmanes le dicen al hijo: ¿has renegado a nuestro Dios? ¿Has renegado al profeta? Sos un infiel. A partir de ahora estás muerto. No te reconocemos. Si es un discípulo, ese hijo de musulmán que sabe que el verdadero Dios que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y que resucitó al tercer día, no es Mahoma, no es Alá, no es Buda, sino que es el Señor Jesucristo. Si ese es un discípulo, va a decir: pues yo prefiero que ustedes me declaren infiel, como ellos le llaman, que ustedes me declaren sin heredad y sin nada, pero yo he decidido amar y seguir a mi Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. ¿Entienden eso, hermano? O vamos a poner un caso. Una pobre mujer
que ha luchado con un marido que tiene todos los males del mundo y no se compone el tipo. Ese tiene todos los males, es mal carácter, es mecha corta, es irresponsable, es chuco, es vicioso, es todo lo que quieran. Y la señora, una fiel servidora, seguidora de Cristo, cristiana. Y es un momento que se para el hombre ahí y le dice: mira, quiero que hagas una elección. O tu Dios, tu iglesia, tus pastores, tus hermanos, o tu Cristo, o yo. Ay, hermanita, ni lo piense 2 veces. Dígale: papá, la Biblia dice que el que no deja un viejo panzón irresponsable como vos y me sigue no puede ser mi discípulo. Que te vaya bien, papito. Y así va a estar solo. No estoy fomentando el divorcio, pero habrá momentos en que se tendrá que hacer eso. Entonces, permítame concluir. Ser discípulo, ser discípula de Jesús es amarlo intensamente por arriba de todo, incluyendo su vida misma. ¿Están conmigo, hermano? ¿Ven ustedes la diferencia entre un creyente y un discípulo? Un creyente no ama a Jesús por sobre todo. No. Él lo ama el domingo que puede ir al culto, cuando tiene tiempo. Si no hay otro compromiso, si hay un partido bueno, si hay un compromiso social, si hay una fiesta, si hay algo, nos vemos. Yo no voy a eso. No, pero un discípulo no. El discípulo ama intensamente por arriba de todo, incluyendo a su propia vida, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo saber que lo amas? Porque es bien fácil decir, hasta lo cantamos aquí: Cristo, yo te amo. Gran mentira que decimos en vez. ¿Por qué? Hermanos, ¿cómo sabemos que amamos nosotros a alguien? Sabemos que amamos a alguien cuando invertimos más tiempo, más recursos, más pensamiento y más energía. Cuando usted invierte tiempo, pensamientos, recursos y energía por una sola persona, usted dice: no, hombre, yo amo verdaderamente a esa persona. Pues ahora quiero preguntarle: ¿quién en su vida, en qué invierte usted más su tiempo, sus recursos, sus pensamientos y su energía? Ay, yo en la Mari y yo en Chepe, vení. No, hombre, no es un discípulo, hermano. O sea, el discípulo es ese. Segundo, veamos qué más es un discípulo. ¿Están siguiéndome aquí, santos? Versículo 26. Si alguno viene a mí, el 27. El que no lleve su cruz y viene a mí, no puede ser mi discípulo. Discípulo, entonces, segundo lugar, es el que voluntariamente carga su cruz y sigue a Jesús. Ese es un discípulo. ¿Qué es cargar la cruz? Porque algunos han malentendido esto. Una vez vino Nati y me dijo: pastor, le oí el mensaje yo ya soy discípulo porque yo ya estoy cargando con la cruz, la crucita. No, hombre, eso no es eso. Ay, ustedes son reacción retardada, hermanos. Hasta después tengo que explicarles el chiste. Es que la mujer de se llama Cruz. Entonces él entendió: toma tu cruz y vete. Agarró la cruz y se fue. Y la cruz bien mandada. Ay, vámonos, fue, pastor. ¿Dónde está la cruz? No ha venido a mirar. Chica. Bueno, vuelven acá. ¿Qué significa la cruz? Por los evangelios sabemos que la cruz es signo de muerte. En la cruz pagaban con pena de muerte los disidentes políticos romanos. Entonces, cargar la cruz
para nosotros vendría a ser como negarnos a nosotros mismos y morir a uno mismo para que Jesús pueda vivir en mí. Lo que dijo San Pablo a los Gálatas, ahí se lo pongo, capítulo 2, versículo 20. Pablo hablando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ese es cargar la cruz, negarnos a nosotros mismos. El Señor habla de una manera simbólica, cargar la cruz cada día. Lo que exige aquí es una disponibilidad total para el testimonio de la vida propia, no solo en el martirio, sino también en la lucha diaria frente a la oposición del mundo, ante la antipatía que despierta la fe cristiana. Eso es cargar la cruz. Voy a ponerles un ejemplo de esto, de cargar la cruz. Hermanos, hay veces entienden más de otros movimientos sociales o de otras grandes religiones que el cristianismo esto. ¿Sabe qué significa cargar la cruz? Estar dispuesto a entregar inclusive nuestra propia vida por el evangelio. Como lo hizo Pablo. Pablo murió por el evangelio. Pedro, Santiago, Esteban, mártires de la iglesia. Por eso yo les digo en los encuentros, en los lanzamientos, si no vienes a dar el corazón y la vida, no te molestes en entrar, porque en tu entrada comienza tu salida. Aquí tienes que ser el último en comer, el último en pedir, el último en dormir y el primero en morir si fuera necesario. Miren, hermanos, hablando de los musulmanes más radicales, vaya que esa gente sí entiende eso. Esos son capaces de ponerse explosivos e irse a reventar en un centro comercial porque piensan que están adorando a su Dios. Lo hacen. Lo hacían los miembros del FMLN, las 5 organizaciones que compusieron el FMLN, los miembros de la FPL, del FDR, los miembros ¿cómo se llama? Del Partido de los Trabajadores. Gente, muchos de ellos de clase media, estudiantes universitarios, se fueron a la montaña a morir por un ideal. ¿Y nosotros los cristianos? ¿Qué tal pasaría lo que pasó en los primeros 3 siglos? Donde ser cristiano se pagaba con la muerte. Usted decía que era cristiano, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, lo mataban. Hoy, hermanos, si hubiera una persecución para los cristianos, se quedarían vacías las iglesias. ¿Por qué? Porque son creyentes y no son discípulos. El creyente está dispuesto voluntariamente a entregar su propia vida por seguir a su Señor. Hermanos, hay veces tienen más convicción los miembros de la MS, los miembros de la 18, que entregan su propia vida por el barrio y lo defienden. ¿Y nosotros qué? Y no me venga a decir: pastor, yo entrego mi vida por el Señor. Mamita, si media cara te hacen y ya te vas llorando, ya no querés venir a la iglesia. Si medio está lloviendo y ya no querés venir, te va a dar una fiebre. Es que es muy lejos. Usted no es discípulo, hermano. Yo no sé si creyente es. Porque perdóneme, pero el que es discípulo está dispuesto a entregar voluntariamente, cargar su cruz, entregar su vida. ¿Por qué cree que misioneros van a países donde pagan con la vida hoy en la actualidad? Hay países radicales que si usted va a predicar el evangelio lo condenan a muerte, le cortan la cabeza. ¿Por qué hay cristianos que son misioneros y deciden ir a esos lugares? ¿Sabe por qué? Porque son discípulos. No es porque sean temerarios, locos, que quieran morirse. No.
porque han entendido esto, que el discípulo es aquel que carga con su propia cruz. En la Iglesia Católica desarrollan bien esto, el martirio de la iglesia. El martirio, martirio es alguien que muere por el evangelio, como Monseñor Romero. Estaba celebrando una misa en el Hospital de la Divina Providencia, lunes 24 de marzo de 1980, 5:55, desde un carro Datsun color rojo, un francotirador le apunta, le pega 3 balazos en el corazón y cae. Y la Iglesia Católica Romana ha dicho, el martirio es un don que Dios no se lo da a todos. Y Monseñor Romero es un santo porque murió por el evangelio. Oye, qué tremendo eso. Pero los cristianos, unos grandes aguados, mediocres. ¿Cómo vamos a morir por el evangelio? No, es que, vieres que está bien dura la gente, mucha violencia hay ahí, pastor, ahí no se puede trabajar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted no es discípula, ni discípulo. Usted no quiere entregar su vida, su tiempo, su energía por el Señor. Ese es un discípulo. Discípulo es el que entrega todo por el Señor. Y tercero, ya hemos dicho 2 cosas. Una, que el discípulo es el que tiene al Señor Jesús como el primer amor por arriba de toda la familia, su vida misma. Segundo, el discípulo es que se niega voluntariamente por amor a nuestro Señor Jesucristo y, si es posible, entrega su propia vida. Y en el 33 está el último. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, el tercer y último requisito que Jesús le pide a uno que quiera ser discípulo de Él es renunciar a todos sus bienes materiales. Esto no lo vayan a entender mal. Algunos dicen, yo quiero ser discípulo del Señor, voy a ir a vender mi carro, mi ropa y me voy a quedar con una sola mudada. No, es que no estamos hablando de voto de pobreza, hombre. Estamos hablando de dejarlo todo, renunciar a sus bienes. ¿Qué es lo que significa renunciar a todos los bienes? ¿Sabe qué significa? Que la administración de sus bienes no es conforme a su voluntad, sino que la administración, usted como discípulo, la administración se la entrega al Señor Jesús y Él le puede pedir lo que quiera y usted se lo daría cuando Él se lo pida. Ese es un discípulo del Señor. Discípulo. ¿Cómo hay gente que me dice, pastor, yo soy discípulo? Si ni quiere el diezmo das, papito. ¿Cómo vas a renunciar a todo, hombre? ¿Cómo vas a renunciar a todo? Renunciar a todo, pero sin perderlo. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje? Génesis 22, solo se los narro. Dios le dijo a Abraham, tráeme a tu hijo, tu único hijo, al que amas, sacrifícamelo. Se fue Abraham, llevó al niño, levantó el cuchillo y lo iba a entregar. Se le apareció el ángel del Señor y le dijo en el 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque yo conozco que amas a Dios por cuanto no rehusaste entregar a tu hijo. Ese es un discípulo, el que ama a su Dios, el que le entrega voluntariamente la administración de todos sus bienes al Señor. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? Yo no me quiero poner como ejemplo, pero quiero que viene al caso el ejemplo. Mi vida, la casa donde vivo, el carro que manejo, lo que yo tengo está vinculado con el crédito que tiene Altai. Sí, porque yo soy el codeudor. Si no lográramos pagar un día y embargaran esto, incluye que me embargarían mi casa, mi carro, el carro de la pastora y todo lo demás, y yo me quedaría en la calle.
yo estoy preocupadísimo por eso, porque me quedaría sin casa ni nada. No, hombre. Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Un discípulo del Señor es el que sabe que su Dios suplirá todo de acuerdo a sus riquezas y gloria. Un discípulo del Señor es el que está dispuesto a darle al Señor Jesús lo que Él le pida. Aleluya. ¿Están acá, hermanos? Permítame entonces terminar. Le voy a poner la conclusión ahí. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, número uno, es el que tiene al Señor Jesús como el primer amor, por arriba de su nana, de su tata, de su marido, de su mujer, de sus hijos y de su vida misma, que lo ama por sobre todas las cosas. Por eso es que el salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová, porque yo soy discípulo de Él. Número dos, un discípulo del Señor es el que se niega voluntariamente por amor a su Señor Jesucristo, que está dispuesto a entregar inclusive su propia vida por el Evangelio. Si tiene que ser mártir, si otros la entregan por la guerrilla, que querían una revolución y hoy son los nuevos oligarcas del Salvador. Si otros lo entregan por una religión, por Mahoma, por Alá. Si otros lo entregan por la MS, por el barrio 18, por una banda. Aquí estamos nosotros, que somos capaces de entregar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, porque el que pierda su vida por Él la hallará, dijo el Señor. Aleluya. ¿Están acá? Y en tercer lugar, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es el que renuncia a todo por amor a su Señor Jesucristo. El que le entrega la administración de sus bienes a Dios. Y si en algún momento Él le pide algo, usted no dudaría en dárselo. Así como Abraham. Eso me lleva a una conclusión dolorosa. De acuerdo a las estadísticas que le di al inicio, las iglesias están llenas de creyentes evangélicos, pero vacías de discípulos. Estamos llenos de creyentes. Allá va toda la mara los domingos, vamos al culto. Pero discípulos, de acuerdo a esto, no, hombre, estamos vacíos. Estamos vacíos. Por eso es necesario que prediquemos de estos temas. Hermanos lindos, Jesús lo dijo claramente en el capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día, cada día, cada día, cada día. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Que el Señor nos ayude para que trascendamos de ser simples creyentes a ser discípulos comprometidos con el Señor. Amén. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra.
dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233 7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.